7 de la mañana, 10 minutos. La prensa internacional lo recoge así. El New York Times asegura que Colombia, que al presidente Gustavo Petro le tocó dar marcha atrás tras las amenazas del presidente de los Estados Unidos. 7:11 minutos. Antes de ir a Washington, saludamos en Bogotá a Efraín Cepeda. Él es el presidente del Senado de la República, una de las cabezas del legislativo, de los tres poderes del poder público en Colombia. Senador Cepeda, un gusto que nos acompañe esta mañana. Juan Roberto, mil gracias por la amable invitación. El saludo a la mesa de trabajo, al doctor Michael y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Si hablamos de elecciones, si hablamos de experiencias después de este trago tan amargo que vivimos en estas horas, María Alejandra lo calificaba como un simulacro de lo que pasaría si a usted como presidente del Senado, ¿qué le deja lo que ha ocurrido en las últimas horas? Un fuerte sinsabor, Juan Roberto, María Alejandra, porque realmente las relaciones, o mejor, no se puede jugar con la dignidad de Colombia, con el empleo de Colombia a través de una cuenta de Twitter a las 3 de la madrugada. Es que pues ya se había autorizado ese vuelo por parte del gobierno colombiano, del presidente de la República, y lo desautorizó mientras venía en el aire. Yo debo recordar que durante la administración Biden se admitieron 14.000 deportados en Colombia. No puede ser que por un cambio de gobierno, porque la ideología no es compatible a la del presidente de los colombianos, entonces ahora las cosas cambien. No puede ser tampoco que mientras se rechazan estos que son ilegales, que están en Estados Unidos y que tenemos la obligación de recibir, el gobierno colombiano se va a abrazar con el régimen ideologizado también de Venezuela, ese sí violador de los derechos humanos, ese sí pues un régimen que pues ha violado los temas electorales, es una dictadura, un régimen que está acusado de haber permitido el traslado de 5.000 guerrilleros del ELN desde Arauca al Catatumbo, que provocaron un desplazamiento de más de 4.000 personas, 40.000. Y muertos, pues yo no sé si entre 80 y 90, no hay cifras oficiales. Hay unas violaciones flagrantes a los derechos humanos. Entonces, con unos se abraza y con otros no. Por supuesto que tenemos que defender la dignidad de los colombianos que aquí lleguen, pero lo que aquí iba a suceder era una catástrofe. Las exportaciones colombianas a los Estados Unidos superan los 13.000 millones de dólares, alrededor de 55 billones de pesos. Los primeros quebrados eran los floricultores de cara a la celebración del 14 de febrero y San Valentín. No se iban a permitir pues las flores colombianas, sino con el 25-50 de arancel, de manera que no podían entrar. Pues las importaciones también de maíz, que realmente sustentan la producción de pollo y de huevos de la canasta familiar, pues también se iban a encarecer, de manera que un disparo a la canasta familiar, un disparo al desempleo de los colombianos, un golpe a los más humildes. Aquí la democracia no se puede manejar de esa manera, con Twitter irresponsables, midiendo con el doble rasero. Tampoco se queja de las deportaciones de colombianos desde México, porque las ideologías son similares. De manera que aquí hay que ponerle seriedad al manejo de la cosa pública. Hay que saber que el presidente de Colombia dependen 50 millones de colombianos y nosotros desde el Senado de la República, en mi calidad de presidente del Congreso, tengo que rechazar esa postura del presidente Petro que nos puso en vilo y todavía estamos en vilo en algunos asuntos los colombianos, María Alejandra. Sí, senador, justamente sobre eso le quería preguntar, el papel del Congreso de la República y de las instituciones. En este momento de crisis siempre se ha dicho, Colombia tiene instituciones fuertes, el Congreso, por supuesto, en el Poder Legislativo tiene cómo tramitar, digamos, una situación de tensión como esta desde las comisiones de Relaciones Exteriores. ¿Qué se planteó o qué se planteará desde el Congreso de la República para crear, digamos, un precedente político alrededor de lo que se vivió ayer y que hoy empieza a ser analizado en términos de política nacional e internacional? Sí, ayer fue un día muy intenso, María Alejandra, en que tuvimos contacto con congresistas de varios partidos políticos y tratando también de buscar un canal de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto que el Congreso, y ni más faltaba, deberá ocuparse del tema.
Estamos en receso, sin embargo he convocado al Congreso para el día de mañana, martes, para el tema de conmoción interior como lo ordena la Constitución Nacional. Vamos a analizar el tema de conmoción, pero por supuesto que este será un tema que estará sobre la mesa, que estará sobre el tapete y deberán hacerse los debates de control político una vez podamos estar en sesiones ordinarias y se posibilite la citación a los ministros, al gobierno nacional, la posibilidad de pensar en mociones de censura, por supuesto. Lo que sucedió ayer no es menor. Estuvimos en los titulares de los principales medios de comunicación del mundo. El gobierno colombiano hoy creo que no tiene visas todavía para ingresar a los Estados Unidos. Está cerrada todavía en la embajada americana el tema del visado para los colombianos y en espera que llegue el primer avión, como llegaron muchos aviones en el gobierno Biden, 14,000, y esos sí se reciben. Por supuesto que desde esta orilla también del Congreso abogamos por la dignidad de los deportados y en eso también estaremos muy atentos. Senador Cepeda, ¿sabe cuál es la reflexión también? El Congreso de la República ejerce ese papel de control político en este equilibrio de poderes que se supone debe haber en nuestro país. Y usted dice, mire, ya el Congreso seguramente va a citar a debates de moción de censura. Asumimos que al canciller que está saliendo, no sabemos si a la canciller entrante, que es Laura Sarabia, pero es que el problema, doctor Cepeda, es que es el presidente el que maneja esas relaciones e inclusive ya en minutos vamos a tener aquí al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, quien ha dicho que ellos se enteraron de lo que estaba pasando con los trinos del presidente. Es decir, va a ser muy difícil controlar al gobierno si el presidente sigue manejando por X este tipo de situaciones tan complejas y tan puntuales. Sí, la suerte de 50 millones de colombianos no se pueden manejar con el estado de ánimo que amanezca el presidente o porque un gobierno es cercano ideológicamente y otro no lo es. Eso no puede ser. La responsabilidad es con los 50 millones de colombianos. Es el presidente de 50 millones que se quedan sin empleo. Yo no sé si eso le convenga también al régimen colombiano porque comiencen a depender de los subsidios del Estado. Pero aquí hay que fortalecer el empleo de calidad, ese es el ingreso de calidad, ese fue el que estuvo en vilo y perdido durante estas horas del día de ayer. Iban a pagar los más humildes, pero por supuesto también muchos sectores de la economía podían quebrarse con pérdidas absolutamente irreparables, de manera que esto hay que pensarlo con dignidad, hay que gobernar pues con responsabilidad y responsabilidad implica que una cuenta de Twitter a las 3 de la mañana no puede ser pues la que determine o marque el rumbo de los colombianos. De manera que responsabilidad y medir con el mismo rasero a todos los gobiernos ideológicamente cercanos o lejanos al gobierno colombiano. No puede abrazarse, y repito, con Venezuela, no puede callar ante las deportaciones de México, mientras entonces, como el presidente Trump, entonces pues le revoca una orden cuando los vuelos vienen en el aire. Fue absolutamente irresponsable, ha puesto en vilo los temas del empleo y de la canasta familiar de los colombianos y el tema es irreparable. Que hoy pues las relaciones se estén normalizando no quiere decir pues que hemos estado en el ojo del huracán y estaremos entonces durmiendo con un ojo abierto a ver si un nuevo tuit del presidente de la República vuelve a poner en peligro y en vilo a los colombianos, sobre todo a los colombianos más humildes. Doctor Cepeda, gracias por aceptar este contacto y darnos sus impresiones de lo que está pasando aquí en Noticias Caracol. Un abrazo. Muchas gracias por la amable invitación, Juan Roberto, María Alejandra. El presidente del Congreso de la República.